Buen día, este es el reporte de las funciones y propiedades de las estructuras con diferente nivel de organización de la materia de biomateriales. Este equipo está conformado por Patricio Gutiérrez, Marian Martínez, Carlos Martínez, Fernando Villarreal y Pablo Zapata. Primeramente, para este reporte vamos a ver lo que es la introducción. Como ya lo hemos visto en diferentes reportes pasados de lo que son los biomateriales, son una parte fundamental de la medicina moderna y de la ingeniería biomédica también, pues estos permiten desarrollar soluciones innovadoras para una amplia variedad de problemas médicos. Su clasificación en diferentes categorías según su origen y composición proporciona una guía útil para entender sus propiedades y aplicaciones específicas. En este reporte vamos a ver lo que son las principales aplicaciones de los biomateriales y cómo estos ayudan en diferentes áreas de la vida cotidiana y de los pacientes. Primeramente, en aplicaciones de los biomateriales en el área biomédica, tenemos como primer punto lo que es la investigación. Son fundamentales en el desarrollo de modelos celulares y de tejidos que permiten estudiar enfermedades, probar fármacos y comprender mejor los procesos biológicos. Dentro de la investigación y el área de la experimentación, los biomateriales son muy importantes para el desarrollo de la medicina, para el desarrollo de la tecnología, ya que estos dan un avance significativo en lo que es las aplicaciones donde se puede experimentar y un gran desarrollo para la salud. Además tenemos como otro punto los hospitales, que se utilizan también en una gran variedad de aplicaciones clínicas. Lo podemos ver en las suturas, cuando, por así decirlo, tienes una herida, te cosen, y apósitos hasta implantes y prótesis. Esto, como lo hemos visto en diferentes aplicaciones dentro de un hospital. Lo podemos ver en prótesis, como menciona la definición, y otros tipos de usos que se dan dentro de estos para mejorar o crear una sustitución de algún tejido dentro del hospital. En un área más específica tenemos la odontología, que se utilizan en varias aplicaciones, desde restaurar, reemplazar o mejorar alguna función, también apariencia de los dientes y tejidos bucales. Esto se puede ver más cuando estamos en una clínica odontológica. Se utilizan diferentes biomateriales importantes. Ahorita más adelante vamos a ver las clasificaciones de estos para mejorar la calidad bucal, por así decirlo. Además tenemos otro punto que es muy, muy importante, que es la ingeniería de tejidos, que estos son importantísimos en la creación de estructuras tridimensionales y que pueden utilizarse para regenerar tejidos y órganos dañados. Esta aplicación con ayuda de los biomateriales es esencial, es muy importante, ya que en esta área, en este campo de aplicación, es donde se puede hacer el mejor desarrollo, donde se puede ver la mayor eficiencia de lo que son los biomateriales en relación con los sistemas fisiológicos. Lo podemos ver desde prótesis eh, biológica hasta impresiones 3D para órganos o diferentes sistemas u órganos diferentes. Entonces la ingeniería de tejidos es fundamental, es una de las principales áreas de aplicación de lo que son los materiales biocompatibles. Como clasificación de los biomateriales,
tenemos primeramente los naturales, que tienen la capacidad de interactuar con tejidos biológicos. Estos promueven la regeneración y la curación. Un ejemplo lo tenemos el colágeno, que este es esencial para la fabricación de andamios, para la ingeniería de tejidos, ya que proporciona un entorno propicio para el crecimiento celular. También la quitosana se ha utilizado con éxito en la fabricación de apósitos y membranas para heridas, gracias a las propiedades de este, que son antimicrobianas, y su capacidad para estimular la cicatrización, son importantes para el uso y la aplicación en seres vivos. Como lo hemos visto en reportes pasados también, todos estos materiales tienen que ser biocompatibles, principalmente como lo vemos ahorita en los naturales. En este ejemplo de la quitosana, tienen propiedades biocompatibles y que se pueden degradar después de su aplicación, que es una propiedad importante para diferente uso que existe dentro de estos. Además de los naturales, también tenemos los sintéticos, que estos son especiales gracias a su versatilidad, que los hace adecuados para una gran variedad de aplicaciones, como su capacidad de moldearse en diferentes formas y su resistencia a la degradación, que los convierte en opciones ideales para prótesis articulares y vasculares y en diferentes dispositivos médicos implantables. Un ejemplo lo podemos ver en el ácido poliláctico y el ácido poliglucólico, que estos se utilizan en aplicaciones como suturas quirúrgicas, y pues estos polímeros se degradan en el cuerpo con el tiempo, evitando la necesidad de una segunda cirugía para retirarlos, como lo hemos visto en características o algunas propiedades de los materiales que tienen la función de degradarse dentro del cuerpo cuando una vez que son puestos. Como, como siguiente clasificación están los metálicos. Estos biomateriales son conocidos por su alta resistencia y durabilidad, lo que los hace útiles en aplicaciones ortopédicas y dentales, donde se requiere un material capaz de soportar cargas mecánicas. El- los metales, como aquí lo menciona, deben de ser metales duros, capaces de resistir grandes cantidades de fuerza, por lo que se puede utilizar en prótesis o en diferentes sistemas biológicos que necesiten de una alta resistencia a los movimientos mecánicos. Un ejemplo muy sencillo que lo vemos que hemos escuchado mucho en los biomateriales metálicos es el titanio, ya que el titanio revolucionó la industria de los implantes por su capacidad de fusionarse con el tejido óseo, proporcionando una fijación estable y duradera. Estos son de los principales. Este es el más conocido, el titanio, como lo menciona por su alta utilidad dentro de los biomateriales. Como siguiente punto, tenemos los cerámicos, biomateriales cerámicos. Estos tienen una similitud con componentes de minerales del tejido óseo, y pues esto los hace ideales para aplicaciones donde se requiere una integración óptima en el hueso natural. Estos materiales cerámicos son importantes, como lo podemos ver, para restauración de huesos, recubrimiento de implantes y relleno de defectos óseos. Estos promueven regeneración y fijación del implante. Un ejemplo es la hidroxiapatita, que cumple con estos requisitos de propiedades y son muy utilizables, como lo podemos ver, en sistemas óseos. Y como última clasificación de un mismo material están los compuestos. Estos son muy especiales, ya que aprovechan las propiedades de diferentes materiales
para mejorar su rendimiento. Los polímeros reforzados con fibras de carbono, por ejemplo, son extremadamente resistentes y se utilizan en aplicaciones donde se requiere alta resistencia mecánica, como en implantes de tejidos y tejidos blandos y duros. Estos son muy importantes ya que, como lo menciona, combinan varios materiales para crear uno solo y que se adapte a las necesidades de cada paciente o de cada huésped. Entonces, estas fueron las clasificaciones principales y fundamentales de lo que son los biomateriales. Yo voy a hablar de las estructuras de nivel de organización, enfocada en las propiedades físicas, como son la y elasticidad. En la segunda diapositiva, estructuras moleculares. La resistencia mecánica está estrechamente ligada a la fortaleza de los enlaces químicos presentes. En moléculas con enlaces covalentes fuertes, como en compuestos orgánicos sólidos, la resistencia proviene de la energía necesaria para romper esos enlaces. En contraste, estructuras con enlaces débiles, como las interacciones de Van der Waals, tienden a tener menor resistencia mecánica. Y la elasticidad, por otro lado, se relaciona con la capacidad de las moléculas para deformarse reversiblemente. En moléculas simples en comparación con los triples enlaces, la estructura puede deformarse y luego regresar a su forma original. Es esencial en materiales como elastómetros. La disposición de los átomos y las intermoleculares también influyen en estas propiedades. Por ejemplo, en los polímeros, la orientación de las cadenas y la presencia de ramificaciones afectan tanto la resistencia como la elasticidad de la estructura molecular. En resumen, la resistencia y la elasticidad de las estructuras moleculares se derivan de la interacción y la fuerza de los enlaces químicos, así como de la disposición espacial y la flexibilidad de las moléculas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de las estructuras celulares. La resistencia mecánica de las estructuras celulares se basa en la capacidad de los componentes celulares para resistir fuerzas externas sin perder su integridad. Por ejemplo, la membrana celular, compuesta principalmente de lípidos o proteínas, actúa como una barrera física y química que protege el interior celular. La resistencia de esta membrana es crucial para evitar la entrada no deseada de sustancias y mantener la homeostasis celular. Además del citoesqueleto, una red de filamentos proteicos como microtúbulos y microfilamentos proporciona una armazón interna a la célula. Este citoesqueleto no solo brinda soporte estructural, sino que también facilita el movimiento celular, la división y la forma celular. La resistencia de estos filamentos es esencial para mantener la forma celular y garantizar la funcionalidad adecuada de la célula. En cuanto a la elasticidad, las estructuras celulares deben ser capaces de adaptarse a cambios temporales en su entorno. La membrana celular, por ejemplo, puede experimentar deformaciones temporales para permitir la absorción de nutrientes o liberar sustancias de desecho. La capacidad de recuperación elástica de la membrana es vital para que la célula mantenga su integridad estructural después de estos cambios. En conclusión, la resistencia mecánica y la elasticidad de las estructuras celulares son fundamentales para su función, proporcionando estabilidad estructural y flexibilidad necesarias para su supervivencia. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las estructuras tisulares. La resistencia mecánica y la elasticidad son propiedades fundamentales de las estructuras tisulares en el cuerpo humano. Estas características varían según el tipo de tejido y su función específica en el organismo. En la resistencia mecánica de los tejidos está determinada en gran medida por la presencia y organización de fibras estructurales, siendo el colágeno una de las principales. El colágeno forma fibras fuertes y resistentes que proporcionan soporte estructurales como tendones, ligamentos y cartílagos. La cantidad y disposición de estas fibras influyen en la capacidad del tejido para resistir tensiones y cargas mecánicas. En el caso de los huesos, la resistencia mecánica se debe a la combinación de colágeno y minerales como el calcio y el fósforo, que forman una matriz mineralizada. Esta estructura confiere rigidez y resistencia a los huesos, permitiéndolos soportar el peso del cuerpo y resistir fuerzas externas. En la elasticidad, la elasticidad se refiere a la capacidad de un tejido para deformarse temporalmente y luego volver a su forma original. La elastina es la proteína clave en la elasticidad de los tejidos, en órganos como la piel, pulmones y vasos sanguíneos.
La elastina proporciona la capacidad de estiramiento y retracción necesaria para adaptarse a movimientos, cambios de volumen y fluctuaciones en la presión. Por ejemplo, en la piel, la elastina permite que se estire durante movimientos corporales y luego se contraiga para mantener la integridad estructural. En los pulmones, la elasticidad es esencial para la expansión y contracción durante la respiración. La resistencia mecánica y la elasticidad son propiedades cruciales para el mantenimiento de la integridad estructural y funcional de los tejidos en el cuerpo humano, asegurando su capacidad para resistir fuerzas externas y adaptarse a cambios en el entorno biomecánico. Por último, tenemos la diapositiva en la que hablamos de las estructuras de órganos y pues las propiedades físicas de las estructuras biológicas, específicamente la resistencia mecánica y la elasticidad en órganos, son aspectos cruciales del funcionamiento. En la resistencia mecánica, pues la resistencia mecánica derivada de la organización y composición tisular permite a los órganos resistir fuerzas sin sufrir deformaciones permanentes o fracturas. Los huesos, con su disposición de fibras colágenas y mineralización, ejemplifican esta propiedad al soportar compresión y tensión. Tomemos el ejemplo de los huesos. Su resistencia a la compresión y tensión proviene de la disposición ordenada de las fibras colágenas y la mineralización, por otro lado, del tejido óseo. Esta fortaleza es esencial para soportar cargas corporales y garantizar la integridad del esqueleto. Después el punto de elasticidad. La elasticidad, un componente esencial en las propiedades físicas de las estructuras vivas, desempeña un papel crucial en la habilidad dinámica de los órganos a cambios y demandas físicas. Este fenómeno se debe, en gran medida, a la presencia de proteínas elásticas como la elastina, que conforman la matriz extracelular de varios tejidos. Pues en el caso de la piel, la elasticidad permite no solo la expansión y contracción para acomodarse a los movimientos corporales, sino también la capacidad de recuperar su forma original después de distensiones temporales. Esta característica es esencial para preservar la integridad cutánea frente a estiramientos y tensiones repetidas. Asimismo, en órganos como los pulmones, la elasticidad se manifiesta de manera destacada. Durante la inhalación, los pulmones se expanden gracias a la elasticidad de los tejidos pulmonares, permitiendo la entrada de aire. Contrariamente, durante la exhalación, la elasticidad contribuye a la retracción de los pulmones, facilitando la expulsión del aire. Esta capacidad elástica pulmonar es vital para mantener un intercambio gaseoso eficiente en el sistema respiratorio. La elasticidad, respaldada por la presencia de proteínas elásticas en la matriz extracelular, confiere a los órganos la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversas situaciones, desde movimientos cotidianos a funciones fisiológicas cruciales. Y después, como una mini conclusión personal, pues tenemos que desde el nivel molecular hasta los órganos, la resistencia mecánica, pues en general brinda bastante estabilidad, mientras que la elasticidad, pues permite adaptarse a estos cambios. Esas propiedades definitivamente son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo, asegurando su robustez y capacidad de respuesta a distintas situaciones. Mi nombre es Carlos Ernesto Martínez y mi tema es estructuras con diferente nivel de organización, que en la biología, la organización biológica es una forma de jerarquía para estructuras en donde diferentes sistemas biológicos se ordenan en base a su complejidad estructural, es decir, dependiendo de qué tan avanzado es un organismo en comparación con otros. Esto se puede comprender de una forma muy sencilla, si decides verlo como componentes de algo más grande, ya que esto abarca toda la forma de vida en el planeta y por lo general se verá a continuación, es que hay un concepto que engloba a otros y se va así toda en forma de cadena. Son bastantitos y voy a empezar a explicarlos uno por uno. La biosfera es el concepto general para englobar grupos de seres vivos y su medio ambiente. Es una capa de la superficie terrestre que incluye la parte superior de la corteza terrestre, el agua que se encuentra en la superficie y profundidades, además de algunas cuevas para algunos microorganismos que pueden llegar a ciertas profundidades.
Abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de todo tipo, ya que pues, se entiende que es el planeta en general. Ahora, un ecosistema se define como el conjunto de organismos vivos que interactúan entre sí y el entorno. Los ecosistemas poseen múltiples características, ya que pueden variar en clima, tamaño, tipo de suelo, entre otros. Los elementos que forman el ecosistema, que en este caso son bióticos y abióticos, interactúan entre sí para generar un equilibrio que permita la permanencia del ecosistema como un conjunto. Con todo esto quiero decir de que es como una forma de mutualismo, o en realidad no es mutualismo, ya que varía mucho dependiendo de las especies que se encuentren dentro del mismo ecosistema, pero más bien es como el conjunto de especie y entorno. Eh, las especies se ven afectadas definitivamente por el entorno que les rodea, ya sea que se adapten o directamente cambien de ecosistema. La comunidad, que es una agrupación de organismos de diferentes especies ocupando un espacio o hábitat en común. Suelen estar conectados por medio de relaciones ecológicas como lo son el mutualismo, simbiosis o depredación. La diversidad de una comunidad puede variar en tamaño o complejidad y suele estar relacionado con el entorno, que es lo que decía hace un momento, ya que para que exista una comunidad se ocupa cubrir las necesidades de las especies que habitan misma comunidad, y en este caso se consigue a través del ecosistema. El siguiente punto es la especie, que es un grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí y producir descendencia fértil en condiciones naturales. Este término comprende a todos los individuos que comparten la mayoría de sus características genéticas y que tienen la capacidad de generar una descendencia independientemente de la variación morfológica. Con esto, más que nada, está lo que quiere decir es intentar englobar un poco el concepto de especie como categoría, por así decirlo, en el que independientemente de las variaciones morfológicas, que como en este caso de la imagen, en los diferentes tipos de pato o ganso, bueno, en este caso es por género, pero se entiende que la idea de esto es querer decir eso, de que mientras puedan reproducirse entre sí y que la descendencia producida sea fértil, significa que ambos comparten una misma especie. Las poblaciones se definen como un grupo de organismos de la misma especie que viven en la misma área geográfica y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí. Pueden variar en densidad y poseer diferentes tipos de distribución. Algunas características dependen de la disponibilidad de recursos y el papel ecológico que cumplen en el entorno. Las poblaciones, su mayor distintivo es que, como aquí lo dice, son grupos de organismos de una misma especie. No necesariamente tiene que ser un grupo entero y ser esa la población de la especie, sino que pueden variar dependiendo de la zona en la que se encuentren. Y pueden, por ejemplo, coexistir diferentes grupos en una región. Esto, un ejemplo muy sencillo, es dos campos de flores similares separadas por un espacio sin flores. En este caso serían dos poblaciones diferentes, a pesar de que sean la misma especie. Ahora, el individuo, que se define como un organismo singular que pertenece a una especie. En otras palabras, es una entidad que exhibe características distintivas y pertenece a una población de organismos celulares. Se ven afectados por diferentes variables morfológicas y se comportan de forma distinta dependiendo de sus necesidades. El individuo se entiende que, que es como la persona singular en este caso de los humanos, y como aquí lo dice, el comportamiento del individuo no está como tal definido por el del grupo. En algunas especies se nota más o se nota menos, pero por lo general lo que buscará el individuo es cumplir sus necesidades básicas, y eso es lo que suele definir la forma en la que se comportará. El sistema se refiere a un conjunto de elementos interconectados que interactúan entre sí para formar una entidad funcional o unidad. Las interacciones entre sus componentes pueden ser de diferentes tipos y pueden ser simples o complejas. Dentro del cuerpo humano se pueden representar como el sistema circulatorio o sistema nervioso. El sistema engloba como tal el concepto del grupo de órganos que fungen bajo una misma función. En el caso del sistema circulatorio, es todas las venas y arterias que transportan la sangre que el mismo corazón bombea, además de la oxigenación de la sangre a través de los pulmones. Los órganos, que es una estructura especializada que realiza una función específica dentro del cuerpo de un organismo multicelular. Los órganos están formados por tejidos similares que trabajan juntos para llevar a cabo una función particular que es esencial para el funcionamiento del organismo.
Decidí poner el ejemplo del corazón, ya que es el más sencillo, ya que si bien no es lo que lleva toda la tarea del sistema circulatorio, es una pieza fundamental para su función, ya que sin él la sangre no podría moverse a través del cuerpo y tampoco se conseguiría la misma presión requerida para dicho movimiento. El tejido es un conjunto de células similares que trabajan juntas para llevar a cabo una función específica en el cuerpo de un organismo multicelular. Los tejidos pueden definirse también como las unidades con las que se construyen los órganos y todos los componentes que forman el organismo. Con esto significa que hay diferentes formas de tejido y no necesariamente tienen que estar hechos de la misma materia. Eso se ve muy claro en el tejido muscular, tejido óseo, que, lo que quiere decir como tal es ser una pieza de algo más. Y en este caso pueden ser de órganos, pueden ser de músculos, tienen diferentes funciones y por lo general derivan de sus características. La célula es la unidad básica de la vida y la unidad estructural funcional fundamental de los organismos vivos. Se define como la unidad más pequeña de un organismo capaz de realizar todas las funciones vitales necesarias para mantenerse con vida. Puede transportar nutrientes y producir energía o reproducirse. El organelo es una estructura especializada y membranosa que se encuentra dentro de una célula eucariota y que desempeña una función específica en el mantenimiento de la vida celular. Están rodeados por membranas que los separan del citoplasma y ayudan a mantener las condiciones internas adecuadas para sus funciones específicas. Aquí no lo menciono, pero también existen los siguientes niveles de organización estructural, que son ya más que nada enfocados a las moléculas y niveles subatómicos, en donde ya solamente se identifican los protones, neutrones y electrones, además de, en el caso de macromoléculas, que son como tal los elementos. Pero fuera de eso sería todo por mi parte. Hola, muy buenas. Yo soy Fernando y vengo a platicarles sobre las propiedades químicas y biológicas de los biomateriales en general. Por lo general, empecemos a hablar de la química, que pues la química se puede considerar la base más fundamental de la biología. La química representa todas esas interacciones en las moléculas que nos componen, porque estamos compuestos de moléculas, ¿verdad? Que de cierta forma se unieron y se siguen uniendo para trabajar de tal forma que nosotros sigamos con vida, sigamos respirando. Y como lo mencioné en el texto, se basa en una fascinante interacción de estructuras moleculares, las cuales, pues, como les mencioné, son la base de la biología. Y como todo biodispositivo, biomaterial, etcétera, debe ser compatible a nivel biológico, por lo que empecemos desde su nivel molecular, su nivel químico elemental. Estas se componen, perdón, estas componen, mejor, componen, corrijo, los organismos. Todo está hecho de moléculas. Eso significa que todas esas moléculas deben ser capaces de trabajar en conjunto para poder mantener la vida. Ahora, ejemplos importantes en esta área, yo diría, moléculas de agua. Somos alrededor de un 70% agua. También moléculas de carbono, ya que el carbono es la base de la vida. Carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno también. Si esas moléculas, bueno, si esos elementos que forman sus moléculas dejan de ser biocompatibles, no habría vida. Se extinguiría desde sus niveles más básicos. Ahora, esto también hace que ya después de un punto se requieran instrucciones por la complejidad, que ahí también entra el ADN. Si el ADN no fuera biocompatible también, ya no existimos. Y las instrucciones que dan son hechas para generar células. Si pasamos a nivel celular, estas pues, deben ser compatibles con sí mismas y con el entorno, que entre todas ellas van a generar un entorno tisular.
ejemplos que yo podría mencionar es que en algunos casos deberían ser capaces de filtrar sus moléculas internas con linfa, sangre, etcétera. También células de tejido, ya específicamente musculares, por ejemplo, deben tener ciertas proteínas contráctiles que les permitan contraerse y relajarse para que pues, el movimiento muscular se pueda hacer. Asimismo, para que haya un movimiento también debe haber un impulso, por lo que también deben tener conexiones y ciertas terminales nerviosas, por así decirlo, para que se pueda hacer un movimiento. Ahora, desde el movimiento tisular, que ya estamos un poco más arriba en el eslabón, por así decirlo, deben ser ahora compatibles a nivel órgano, prácticamente, porque son un tejido o algo que lo compone, todo lo que ya estoy platicando, ya no deja de ser compatible el órgano tampoco va a poder cumplir su función. Y también vamos a tener problemas ahí. Ahora, por ejemplo, hablando específicamente de tejidos, podemos hablar del tejido óseo, que es clave para el funcionamiento. Tejido epitelial, tejido nervioso, tejido cardíaco, son indispensables. Ahora, a nivel organísmico, disculpa por leerlo, pero a nivel organísmico, todo, absolutamente todo lo que tenemos en nuestro cuerpo debe ser biocompatible entre sí. Si no lo es, podemos llegar a desarrollar inclusive cáncer o algunas otras enfermedades no muy agradables. Para esto mismo también se busca que todo tenga una estabilidad química. Este es un concepto fundamental en la química y la biología, y pues en la química orgánica también. Se refiere a la tendencia de una sustancia para mantener su composición sin cambios. Estos factores se ven afectados por conductividad eléctrica, calor, movimiento, cambios de humedad, cambios de presión, cambios de pH, cualquier tipo de cosas, por lo que también debemos mantener un control muy adecuado, tanto en los materiales que vamos a producir como en el organismo. Y pues si el organismo no lo produce, pues ya entramos en enfermedad. Ahora, a los diferentes niveles, la estructura molecular determina su reactividad, se determina esto por su reactividad. Ahora, condiciones ambientales, como lo mencioné, presencia de catalizadores importante. Hay ciertas moléculas que solo pueden reaccionar con otras, o que se requieren ciertas cosas para que puedan reaccionar y hacer otras cosas. Si se llegan a presentar o no presentar, puede afectar tanto el material como el no material. Ahora, ya pasando un poco, ya de la química migramos a la biología, que no es migrar, solo es escalar. Aquí específicamente la biocompatibilidad, que viene de algo no biológico, describe que también un material coexiste con los tejidos y causa problemas. Acorde a los diferentes niveles que vimos, a nivel molecular tenemos interacciones intermoleculares, tales como hidrógeno, enlaces iónicos o fuerzas de Van der Waals, determinan interacciones entre el material y sus estructuras circundantes biológicas. Degradación del material puede ser oxidación, corrosión, etc., que puede hacer el material tóxico. Escalando un poco a nivel celular, el material debe poseer cierta adhesión para que se pueda integrar entre las células del tejido y debe estar compuesto de tal forma que no se produzca una respuesta inflamatoria ni excesiva ni preferentemente nula. Ya a nivel tisular, subiendo un poco más, el material debe ser capaz de integrarse con el tejido circundante sin formar una barrera entre el material y el tejido, o sin que el cuerpo, mediante el sistema inmune, disponga una barrera física. También una remodelación tisular. El tejido circundante debe remodelarse alrededor para mantener una interfaz estable.
Y eso se puede ver un poco más en las uniones del material. Ahora, el neoangiogénesis, disculpa por leerlo, debe permitir la formación de nuevos vasos sanguíneos para que pasen o a través o pueden pasar alrededor de este sin ningún problema, pero preferentemente que puedan inclusive algunos pasar a través para que puedan tener una estructura lo más natural, decirlo así, posible. Ejemplos, insisto, de los primeros trabajos, el material por excelencia para esto es el titanio. También ya podemos entrar a prótesis vasculares o injertos de piel. Y pasamos ahora con mi compañero, Patricio, que les va a explicar la última parte, la conclusión. Muchas gracias por la atención. Bueno, ahora vamos a tratar sobre la conclusión, ya para finalizar nuestro trabajo. Y pues, dado lo que han explicado mis compañeros, de nuestra parte podemos concluir que la categorización de los biomateriales revisados y según las propiedades y el impacto estructural que tienen es demasiado crucial para poder seleccionar aquellos compuestos correctos a la hora de elaborar cualquier dispositivo biomédico o cualquier aparato que esté en contacto con el cuerpo humano. Así garantizamos la seguridad y la eficacia en cualquier entorno biológico, sin importar pues la estructura misma en la que estemos tratando. Al mismo tiempo, pues vimos que se puede facilitar el desarrollo de soluciones biomédicas innovadoras. Por otro lado, pues además de identificar la importancia de los biomateriales y de cómo impactan a distintos niveles estructurales, también discutimos los orígenes y su composición, como los materiales metálicos, cerámicos y los poliméricos reaccionan de manera distinta al estar en contacto con el cuerpo. Así también vimos varias aplicaciones en el ámbito biomédico, incluyendo ejemplos específicos como las matrices de hidrogeles para la investigación o también los implantes dentales. Además, se resaltó la necesidad de comprender las propiedades físicas y químicas de los biomateriales junto con la biocompatibilidad para su uso exitoso en aplicaciones médicas como prótesis vasculares e injertos de piel. Desde el nivel molecular hasta los órganos, nosotros vimos que la resistencia mecánica trae mucha estabilidad, mientras que pues hay también otras propiedades como la elasticidad que permite adaptarse a muchísimos cambios del cuerpo. Estas propiedades son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo y así aseguramos una robustez y una capacidad de respuesta a distintas situaciones. Como podemos ver también en la imagen de la izquierda, de forma que pueda de cierto modo sintetizar lo que se analizó en este trabajo, vemos un fragmento de una imagen completa en la que se analiza a varios niveles las estructuras orgánicas en las que nosotros clasificamos la materia viva, desde las macromoléculas o incluso las partículas fundamentales, como son los electrones, los protones, los neutrones, hasta lo que son ya cantidades o espacios macroscópicos, como la biosfera o una comunidad o un entorno biológico en sí. Y a pesar de que los biomateriales no están estrechamente ligados a ninguna de estas dos áreas específicas o niveles estructurales específicos que acabo de mencionar, sí de algún modo realizan o terminan creando un impacto en ellas. La importancia más destacable de los biomateriales se encuentra cuando estamos tratando a niveles de órganos, a niveles de tejidos, que son los segmentos de los órganos, a niveles de una extremidad completa o del torso o del cuerpo completo del ser humano, del ser vivo. Estamos hablando también sobre tejidos, sobre células o conjuntos de células, y luego sobre los organelos de dichas células, las macromoléculas que se introducen a los organelos, las macromoléculas que son intercambiadas en estas fases o intermembranas de los materiales junto con las células del mismo cuerpo receptor, y pues también asimismo los productos de estas o los mismos componentes de las macromoléculas. Pues dado lo explorado en este trabajo, discutimos también la clasificación de los biomateriales según su origen y pues sus diversas aplicaciones, y además también pudimos recabar un contexto único para el estudio organizacional de las diferentes estructuras en los ambientes biológicos.
Vimos también a niveles de órganos como que el material no debe interferir con la función del órgano, que el material no debe liberar subproductos que sean tóxicos para el mismo cuerpo, y no solamente a nivel órgano, sino también pues, a nivel celular. La citotoxicidad es algo que está estrechamente relacionado a la toxicidad sistémica o a la toxicidad del órgano en sí mismo, que tenga una buena biointegración al cuerpo. Además, podemos comprender que entre otros tipos de mecanismos para realizar o establecer una estabilidad química, encontramos que los biomateriales padecen de dichas propiedades en las que la biocompatibilidad explora más a profundidad. Las condiciones ambientales van a determinar si a nivel estructural celular realiza una mínima diferencia, mientras que un nivel estructural de órgano es un impacto muchísimo mayor. Las propiedades que se pudieron haber observado durante esta investigación y que también son importantes para los ingenieros biomédicos son las propiedades mecánicas de los mismos biomateriales. Asimismo, como la biocompatibilidad es la principal propiedad que se analiza para ver que no impacte de una forma negativa el cuerpo humano a los biomateriales, las propiedades mecánicas también son otro tema que se necesita abordar completamente. Vimos la resistencia mecánica, la elasticidad, la tensión y la presión, cómo son este tipo de características que deben ser siempre constantes en un análisis y no solamente cuando se someten a fuerzas completamente externas y macroscópicas en el sentido del órgano, sino que también en presiones más pequeñas o en puntos muchísimo más minúsculos o diminutos en los que se puede también ejercer un estímulo distinto para el material o para el cuerpo humano en el que podamos revisar estas propiedades a profundidad. No es lo mismo la resistencia mecánica a nivel celular como lo es una resistencia mecánica a nivel del órgano. Y pues con esto podemos concluir nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.